Martínez, muy buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, ¿tú? Pues muy bien, aquí dándole seguimiento a lo que quedó del capítulo anterior, un capítulo de tu libro 22, La Guerra de los Dioses, donde estábamos hablando de Denise Richard, un personaje muy interesante que pudiéramos decir que es quien desafía el sistema o cuestiona el sistema. Háblanos un poco más y retomemos toda esa parte de la trama que pues va más allá quizá de la ciencia ficción y que la podemos ver en nuestra vida diaria. Mira, Denise Richards, como te digo, bueno, es una de las protagonistas de mi libro, como decíamos la semana pasada. El libro precisamente empieza con su asesinato en Miami en el año 2024, cuando ella es la candidata de un partido independiente a la presidencia de Estados Unidos. En ese momento todas las encuestas la daban como la gran ganadora, la primera gran candidata que había desafiado al bipartidismo tradicional y todo indicaba que podría ser la nueva presidenta de Estados Unidos. Ella es una persona muy polémica, como habíamos dicho, era abogado, economista, profesora de la Universidad de Miami, y a través de sus clases y de sus artículos, de sus libros, pues se gana notoriedad nacional. Primero consigue ser diputada al Congreso y posteriormente logra ser ya senadora por el estado de la Florida. Y su último salto a la política es, como ella quería desde un principio, llegar a ser presidente de Estados Unidos. El carácter y la ideología de Denise Richards es muy parecido a lo que sería una combinación entre Bernie Sanders y Elizabeth Warren, ¿no? Es una combinación de las ideas de los dos, ideas muy revolucionarias, ideas muy costosas, que claro, a lo mejor en Europa pueden parecer de una socialdemocracia normal, un partido de izquierdas, pero en Estados Unidos son revolucionarias. Estamos viendo la campaña actual, ¿no? Que aquí en Miami a Joe Biden dicen que es comunista. O sea, imagínate cuando una mujer mucho más a la izquierda que Joe Biden interrumpe en unas elecciones generales, pues las críticas para ellas de una parte de la sociedad son muy fuertes, ¿no? Entonces ella tiene que luchar contra eso, pero recibe apoyo mayoritario de los jóvenes y de los ya no tan jóvenes, porque estamos hablando que Bernie Sanders aquí en el 2016, con todo el famoso, digamos, no sé si puede llamarse escándalo en la postulación de los demócratas durante las primarias, que hay mucha gente que dice que, bueno, pues que él realmente debía de haber ganado a Hillary Clinton y ser el candidato, ¿no? Pero bueno, él es un candidato, ella es un candidato muy en el estilo de Bernie Sanders, pero con un toque, te digo, de Elizabeth Warren. Entonces, este personaje pues se gana, como te digo, la simpatía de los jóvenes y también de una clase media que, como ella va diciendo en todos sus libros y en sus clases a través de la Universidad de Miami, pues está dejando de existir. Como comentábamos, por primera vez en la historia de este país, muchachos de la generación Z y que es la última generación que hay, y de la generación de los millennials, están volviendo a vivir a casa de sus padres, de haberse ido, ¿no? Esto es un fenómeno que no se había dado en este país nunca, ¿no? Siempre se ha tenido la idea de que las nuevas generaciones pues siempre iban a vivir mejor que sus padres. En este caso, en Estados Unidos, nos estamos enfrentando a una realidad que ya se han enfrentado de Europa y otros países hace bastante tiempo, que ya las nuevas generaciones no viven mejor que sus padres. Tecnológicamente sí, todos vivimos más avanzados, todo el mundo tiene televisiones de 50 pulgadas, teléfonos ultramodernos, pero la gente apenas llega de mes a mes, van de cheque a cheque, la gente apenas puede ahorrar. Entonces, los precios de los alquileres, los precios de las nuevas viviendas, pues hacen inasequible para muchos de esos jóvenes el acceso a esas viviendas. Y por otra parte, en este país también se produce el fenómeno de la deuda estudiantil, que no se produce en ningún otro país, ¿no? Aquí los jóvenes acaban la universidad y depende de lo que hayas estudiado y los años que hayas estudiado, si has hecho también una maestría o algo, las deudas están entre 100 y 300 mil dólares. ¿Qué pasa con esas deudas? Pues que esas deudas que tienen les hacen que sean
que no puedan ser elegidos para una hipoteca, porque los números no dan. Si tú tienes que pagar de tu deuda tal porcentaje de tu sueldo, pues normalmente en una deuda estudiantil grande el porcentaje es importante, entonces hace que no califiques para una hipoteca. Entonces es una nueva sociedad a la que nos estamos enfrentando. Y eso es lo que Denise Richards denuncia a través de todos sus libros y de todas sus clases en la Universidad de Miami, como ya decíamos en el programa anterior. Manuel, hay muchas cosas que estás mencionando. Estamos hablando de una economía del país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos, el famoso sueño americano, pero para muchas personas hoy el sueño americano está cambiando, y para estos jóvenes pareciera que su futuro es incierto, y ya estás creciendo, tratándote de desarrollar a nivel estudiantil, y ya vienes con deudas. Todo esto, ¿por qué está diseñado de esta manera? Bueno, acuérdate que esta es una sociedad de consumo. O sea, Estados Unidos es una ciudad, el 70% del Producto Interno Bruto está basado en el consumo. Y en el consumo incluimos todo, desde los costos de las universidades, desde el costo de la vivienda. Entonces, está haciendo que la sociedad, digamos, o la economía más dinámica del mundo, ya en muchos momentos no lo es. Estás viendo el poderío de China, un poderío que empezó realmente ni siquiera hace 40 años. El gran salto adelante de China en espectacular económico ha sido en los últimos 20 años. Y sin embargo vemos que la economía china va creciendo, no llega al nivel de la americana, como hemos dicho ya en otros anteriores. Si el Producto Interno Bruto americano, el GDP, está en 22 trillones, el chino está en 15. Pero al nivel que va creciendo China y nosotros aquí, después de esta recesión que nos hemos metido por el coronavirus, que no sabemos lo que va a durar, va a hacer que China, la economía china, esté muy pronto al nivel de la economía americana. Se calculaba que sería para el año 2030. Pero como hemos hablado en otros programas, posiblemente para el 2025-2026 las dos economías estén al mismo nivel. Te hablo a nivel bruto, Producto Interno Bruto, pero eso no quiere decir que el poder adquisitivo sea el mismo. El poder adquisitivo americano, aún con las economías iguales, va a ser 4 o 5 veces por encima. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. El poderío americano, a pesar de que las economías se igualen, va a ser mucho mayor, porque Estados Unidos tiene ahora una población de 330 millones contra 1.450 de China. ¿Me entiendes? Estás hablando que son una población 4 veces y media mayor. Entonces, aunque lleguen igual de un Producto Nacional Bruto, la renta per cápita es 4 veces y media más grande de la renta americana. Pero, ¿qué te quiere decir eso también? Que China tiene mucho margen de crecimiento, mucho más margen de crecimiento a largo plazo que los Estados Unidos. Si nos vamos al año 2050, pues posiblemente para esa época la economía china será más del doble que la americana. Y se habrá reducido el gap que hay entre la renta per cápita quizá a la mitad, no a 4 veces. Entonces, pues ya no te quiero decir en el año 2100, ya ni tú ni yo vamos a estar aquí, ni la mayoría de nuestros telespectadores, pero eso viene. ¿Es el fin del poderío americano? No es el fin, es el fin de tener pues un dominio total sobre el comercio global y sobre toda la economía. El impacto del Producto Nacional Bruto americano en el mercado global pues va a disminuir eventualmente a medida que países como China, como la India, continúen creciendo. Entonces el impacto global de la economía americana, que llegó a ser después de la Segunda Guerra Mundial como un 40% mundial, pues se rebajará al 14-15%, si no menos, eventualmente. Eso lógicamente debilitará a Estados Unidos, pero no necesariamente eso va a provocar el fin de Estados Unidos. Estados Unidos va a dejar de ser la primera potencia económica del mundo, pero el mercado interno americano, a pesar de todo eso, va a seguir siendo el mercado número 1 del mundo. ¿Me entiendes? O sea, porque para superar todo eso, pues lleva mucho tiempo, pero ¿qué te quiere decir? Si para el año 2050 la economía china está doblando a la economía americana,
el gasto que China puede emplear en armamento y en producción de misiles, armas nucleares, todo tipo de destrucción o, como les gusta llamarlo, de defensa, podría duplicar al americano. O sea, en un momento dado, China podría ser la primera potencia militar del mundo con todo lo que eso implica. Habría diferentes polos, ¿no? O sea, el polo del Pacífico, Asia, pues quedaría totalmente bajo el dominio chino. Y cuando te hablo dominio económico, influencia política. El hemisferio oeste, que es el nuestro, pues seguiría bajo la influencia americana. La Unión Europea cada vez tendría menos peso, menos valor, pues ten en cuenta que Europa es un país, un continente que envejece a marchas forzadas, y la población nueva de recursos, de nuevas personas que nacen, pues es muy baja. Estás hablando de 1,3, 1,5% de media, quizá 1,6%. En países como España estás a 1,3%, en Dinamarca 1,2%. O sea, esas poblaciones van a envejecer, porque parece, yo a veces cuando miro Europa, parece que el concepto chino, del cual ahora se arrepintieron hace 2 años, de tener un solo hijo por familia, pues lo está aplicando Europa sin necesidad de que haya una ley. China lo hizo por ley y así les ha ido. Acuérdate que uno de los grandes problemas de China ahora mismo es que cuando estaba esa ley de solo un hijo por pareja, a muchas de las niñas al nacer las mataban, las enterraban vivas, las hacían todo tipo de barbaridades, las hacían desaparecer porque querían un niño para que les ayudara con el campo, que les ayudara con las tareas, y a las niñas las matabas. Y ahora te encuentras en la población casadera china entre 22 y 35 años con un déficit de 50 millones de mujeres. Entonces, es una situación muy crítica para China en este aspecto, ¿no? Entonces, pues están trayendo muchachas pues, de otros países de Asia para tratar de cubrir ese déficit, pero aún así es muy complicado. Ya quizá la nueva generación china ya no tenga este problema, pero 40, 50 millones de jóvenes que les cuesta encontrar una pareja es una situación muy complicada para la sociedad, y por eso pues ha habido otro tipo de cosas, de que China quería buscar una guerra para que murieran muchos de esos jóvenes, para quitarse el problema de encima. En fin, todo tipo de teoría. Yo no creo que China busque una guerra para quitarse a esos jóvenes del medio, ¿no? Pero si se diera una guerra, pues serían los primeros que irían al frente de combate, ¿no? Entonces, con toda esta dinámica es en la que parte pues lo que es el libro y las teorías de Denise Richards. Como explicábamos, que lo último que comentamos es que ella escribe un libro que se convierte en un bestseller que se llama La Gran Colonia. En este libro pues ella expresa su idea de que el mundo, o sea, realmente, porque ella habla de Estados Unidos, se ha convertido en una gran colonia. Pero ¿en una gran colonia de quién? Mucha gente no sabe, muchos dicen, no, es que los chinos somos la colonia. No, es una colonia, como ella dice, de los políticos y de las corporaciones, donde todo se rige para que las corporaciones ganen más dinero y los políticos vivan mejor. Ella dice, bueno, los políticos los elegimos, y en muchos casos los elegimos prácticamente sin votos, porque si la población no vota, si en unas elecciones presidenciales apenas te vota el 50%, en unas elecciones legislativas, lo que aquí se llama el midterm, te vota un 25-30% de la población, y en unas elecciones locales, y pone el ejemplo de Miami, apenas te vota el 10% de la población, o sea, una ciudad de 490.000 habitantes, como decíamos, que te voten, no sé, las últimas elecciones el alcalde ganó con 21.000 votos, y con eso fueron el 85% de los votos. Estás hablando de que técnicamente sacó un 6% de los votos, y sin embargo ese 6% representaba el 85%, lo que te quiere decir que votó un 8, un 9% de la población, con lo cual te demuestra el desinterés general que hay por la política, ¿no? Porque la gente pues está harto de los políticos y sí. Estaba escuchando una frase de Mark Twain
que dice que si los votos o el votar contara, ya lo hubieran quitado. ¿Significa también que hay una simulación de la democracia? Bueno, eso es lo que dice Denise, ¿no? Que, bueno, que todo este proceso que nos hacen creer que sirve, realmente sirve para unos pocos. Vivimos en un mundo en que, bueno, el sistema democrático, dentro de lo que conocemos, pues, por llamarlo de alguna forma, es el menos malo, o sea, porque a nadie se le niega el derecho a voto. Bueno, aquí ya sabes que hay muchos problemas con esto del voto, pero en fin, en general no se le niega a nadie el derecho a voto. El problema es quién tiene acceso a esas candidaturas. O sea, porque en la mayoría de los países existe el bipartidismo, y ahora te quitas tú que me pongo yo, pero son siempre los mismos partidos en este país, bueno, pues por los últimos prácticamente siglo y medio, pues siempre han sido los mismos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. En los orígenes de la historia americana pues había más partidos, estaba el Partido Federalista, pero se han ido fusionando y solo quedan dos alternativas reales. Esa es la alternativa que Denise Richards pretende romper, hacer un partido realmente liberal, independiente y que realmente tenga como consigna ayudar a la gente, gobernar para la gente, ¿no? Entonces, pues este concepto que hablábamos del bipartidismo, pues lo ves prácticamente pues, en el mundo entero. O sea, siempre los partidos mayoritarios y se van. Ha venido la irrupción de los no políticos. O sea, tenemos el caso aquí de Donald Trump. Donald Trump, pues sí, se ha apoyado en el Partido Republicano. Hace 10, 15 años él estaba afiliado al Partido Demócrata. Pero bueno, pues el Partido Republicano pues le ha adoptado como su líder y bueno, tenemos el resultado y en 2 semanas más o menos pues sabremos si Donald Trump vuelve a repetir. Cuidado, es la irrupción de los no políticos. En el caso de Brasil tienes a Bolsonaro, otro señor, que bueno, populismo. En el caso de México tienes otro populismo, este sí ya por un político, ¿no? Pero es populismo. En el caso de España tienes, bueno, pues otro caso increíble, ¿no? De populismo, ¿no? Entonces, pues el mundo va a eso. Vamos al populismo por la incompetencia de los partidos tradicionales. Y eso es lo que denuncia Denise en sus libros y en sus conferencias, que la incompetencia y el egoísmo de los gobernantes nos ha llevado a esta situación, porque tienes que ver que para unos grupos políticos la solución está en subir impuestos, como si subiendo impuestos fueran a arreglar el país. Otros, al contrario, quieren rebajar impuestos. Entonces, ¿qué es lo que funciona? ¿Subir o bajar impuestos? Si no subes impuestos, ¿cómo tienes el dinero? Si bajas impuestos, ¿qué haces? La gente que necesita ayuda, en teoría, te endeudas más. Bueno, pues es lo que hacen los países, endeudarse, porque hemos llegado también a una situación económica donde a los gobiernos les da igual endeudarse. O sea, tú miras lo que es aquí Estados Unidos, se están endeudando prácticamente pues, al 0%. No les cuesta nada, es un salto adelante, no cuesta nada endeudarse. En Europa, pues tienes tipos de interés negativos, hasta por pedir deuda eventualmente te van a tener que pagar a ti dinero, ¿no? Como pasa hoy en día, por ejemplo, si tú quieres invertir en deuda alemana o comprar deuda alemana, tienes que pagar un premium, no solo no te dan dinero, sino que además tú tienes que pagarlo por tenerlo en euros que están en Alemania. Entonces, vivimos una situación totalmente anormal. ¿Y quién es el que más perjudicado de todo esto? Pues en muchos casos pues es el pequeño inversor. El pequeño inversor pues que estaba acostumbrado a su 3, 4, 5% en sus ahorros y con eso más o menos complementar su pensión. Hoy en día un pequeño inversor en este país pues no le pagan nada. Le pagan 0.15, 0.20%, eso no le complementa nada a su pensión. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese señor? Bueno, pues se tiene que meter en la bolsa, se mete en lo que se llaman aquí utilities, que son acciones más o menos seguras,
y que te pagan un dividendo del 3-4% y tiene que vivir eso, del dividendo, que era lo que antes recibía de interés, pero con una gran diferencia, que ahora estás corriendo un riesgo de bolsa. Eso no te quiere decir que esas acciones vayan a valer lo mismo en un año, pero esa es a la situación que hemos llegado, Jesús. Y eso es lo que denuncia Denise durante toda su campaña. Ella quiere cambiar el sistema, quiere cambiar cómo se realizan la distribución de ese presupuesto. Ella va contra un presupuesto de defensa tan elevado como es el de Estados Unidos. Ella va a que se dedique más a educación, que a los estudiantes se les rebaje o se les perdone lo que es la deuda universitaria que ellos tienen para que sean capaces de empezar. Entonces, como te digo, sus ideas resuenan y, bueno, se gana la enemistad de los grupos más poderosos, que es los que quieren eliminarla, y en el inicio del libro, como decíamos el otro día, pues se ve que sí, que la han podido eliminar, que cuando es candidata a la presidencia de Estados Unidos en el año 2024, sufre un atentado y es asesinada aquí en Miami. Entonces ahí empieza parte de la novela, cuando el doctor Camote, que es el protagonista de mi libro, es mandado desde la luz, desde la otra, él ya está muerto, pero para que vaya al pasado y que trata en el año 2024, quiere cambiar el futuro sin que el futuro haya pasado todavía, no sé si me entiendes, pero es el futuro que va a pasar. A ver, retomemos nuevamente al doctor Camote como personaje central. ¿Él qué función tiene en la novela? Él es un enviado de la luz a la Tierra que viaja al pasado. Él viaja, como hemos visto, a las cartas, y aquí hemos visto cartas de la luz como la carta de Pitágoras. Él viaja al tiempo de Pitágoras y él nos cuenta la vida de Pitágoras y la carta que en esta lucha, acuérdate que en mi libro la luz y la oscuridad se disputan el futuro del mundo utilizando las 22 cartas del arcano mayor egipcio, 11 cartas para la luz y 11 cartas para la oscuridad. Lo que hay que probar es que cada una de esas cartas es un progreso hacia la luz, o sea, hacia el bien, o las cartas de la oscuridad, que significan un progreso hacia el mal. Entonces, lo que se están disputando en la luz y la oscuridad es ver si el sapiens, el ser humano, como lo queramos llamar, ¿no?, es más proclive a la luz o a la oscuridad. Entonces, esa es la lucha entre los dos, porque los dos creen que la luz cree que el bien es más poderoso que el mal, y la luz cree que no, que al contrario, que la maldad es mucho más poderosa que la bondad, y dice, y se demuestra con la historia, ¿no? Entonces, por eso hay, pues, un personaje de la luz, Cristo, ¿no? O sea, que cómo ha influido Cristo en la humanidad. Bueno, pues ha sido influencia de 2000 años, muy positiva, o sea, quitando la época oscura y todo eso, pero las ideas del cristianismo son ideas muy claras que van en beneficio de la humanidad. Como luego lo aplican los sapiens, bueno, pues eso ya es otra historia. Por el contrario, la luz cree que los sapiens son más dados a la maldad, y ahí te manda las cartas de Stalin, de Hitler, de Mao Zedong, en fin, unos personajes nefastos que han causado millones y millones de muertos. Entonces, ¿qué es más fuerte? Pues no sé, si tú miras el mundo actual, ahí podríamos decir que hay, digamos, vamos a decir que Estados Unidos puede ser una carta de luz y China es una carta de oscuridad. Es ser demasiado, quizá, primitivista diciendo esto, ¿no? Pero técnicamente a Estados Unidos siempre se le ha considerado, bueno, pues que trata de promover el bien, más o menos a su forma, y China, pues siempre, o la antigua Unión Soviética, eran considerados, pues, los imperios del mal, como los definía Reagan cuando él era presidente. Entonces, cuando tú comparas hoy en día, y entonces dicen, bueno, el bien, Estados Unidos, ¿cómo ha manejado la crisis del coronavirus? Pues mira cómo estamos, 214 mil muertos. China, el imperio del mal,
Pues sí, y tomaron medidas bestiales, radicales, no te voy a decir que no, encerraron a la gente en las casas y sellaban las casas. Bueno, pues ¿cuántos miles de muertos ha habido en China? No sé si han llegado a 1000. No sé si me entiendes. Entonces, es muy difícil juzgar las cosas por lo que vemos o por las medidas. Hay gente que dice, mira, los chinos, con todo lo malos que son, acabaron con el coronavirus y ahí se quedó y siguen creciendo. Los buenos, que somos nosotros, pues mira lo que han hecho. Una pandemia que está totalmente desatada. Pero también ahí entrarían varias opiniones que están circulando y una de ellas sería que quizá esta pandemia no es tal como nos la pintan, sino que sería más bien el pretexto para una reestructuración mundial económica, porque vemos que pasará la pandemia, pero lo que queda es el desastre económico y toda la nueva manera de cómo se va a orientar la economía. Va a ser una crisis que se acumula a todo lo que estás diciendo, ¿no? Y aquí la pregunta es quiénes ganan y quiénes pierden. Y dentro de lo que presentas en tu libro, pareciera que el cuestionar todo esto sería como que tú eres enemigo del establishment, como bien decías la vez pasada. Entonces la pregunta es, Manuel, ¿será que la misma pandemia pudiera ser otra mentira? Hombre, mentira en sí no, o sea, la pandemia existe, sino que lo digan al más del millón de muertos que hay en el mundo. El problema es que lo que hemos hablado en otros programas, que un problema sanitario pues se ha convertido en un problema económico de una magnitud bestial, ¿no? Es un problema que, como tú decías, no sabemos lo que viene ahora, que si es una reestructuración del orden económico mundial, pues de una forma u otra el mundo no va a ser igual después de la pandemia. Eso está claro. La pandemia está ahí. Bueno, la gente, como te decía antes, llena los hospitales, llena las salas de urgencia, que la gente pierde sus trabajos. ¿Qué viene después de esto? Pues esto viene, pues sí, una nueva reestructuración económica, eso no hay duda. Hay industrias pues que van a desaparecer, otras que sobrevivirán con grandes cambios, ¿no? Y va a ser un proceso muy, muy duro para una gran parte de la población. ¿Quiénes van a salir beneficiados de esto? Pues me imagino que los que más beneficiados van a salir otra vez es pues la clase económica más pudiente, que realmente pues podrá salir con muchos más beneficios, ¿no? A la gente que realmente esto les ha afectado poco. Al ciudadano normal, pues muchos de ellos no saben ni cuál va a ser su futuro, ¿no? Hablas el futuro de los jóvenes, el futuro de las nuevas generaciones, el futuro de gente que está en trabajos que van a desaparecer. Mira la industria de las aerolíneas, de los cruceros. Las aerolíneas volverán, eso no hay duda, cuando el mercado lo permita y haya suficientes personas dispuestas a volar. ¿Cuándo vamos a llegar al nivel que estamos en el 2019? Posiblemente no lleguemos hasta el 2022 a finales o el 2023. ¿Van a ser las mismas aerolíneas? Eso ya no lo sabemos. Creo que comentaba en el capítulo anterior, un senador republicano aquí decía que bueno, pues que la economía es así y que si quiebran las empresas de aviación, pues que vendrán otras a sustituirlas si ven que hay negocio. Y es la verdad, o sea, te pueden quebrar las grandes compañías y te surgirán otras, pero surgirán otras totalmente nuevas y la deuda de las anteriores ya no existirá, se habrá perdido, la habrán perdido los que les han prestado el dinero, los inversores, pero habrá nuevas aerolíneas. O sea, las aerolíneas son un negocio y como tal funcionan pues cuando es el momento, ¿no? Si ahora mismo no hay vuelos, o sea, están los vuelos al 15% de lo que estaban antes, pues desde luego es un negocio nefasto. Creo que algunas de ellas quebrarán, otras se fusionarán y mucha gente pues se quedará en la calle. Eso no hay duda. Vendrán otras nuevas, contratarán a esos pilotos que se quedaron fuera, algunos de ellos, o quizá una gran mayoría, pero ya no necesariamente con los mismos sueldos que ganaban antes. Y no les quedará otro remedio que aceptar los nuevos trabajos.
Entonces vamos a ir a una economía en que cada vez los costos de las empresas van a tratar de ser más y más bajos para hacerlas más y más rentables. Entonces, el costo de eso pues, lo va a pagar la población. Ahora hablamos del teletrabajo. Bueno, el teletrabajo, ¿cómo lo van a llevar las empresas? Pues en muchos casos, eventualmente reducirán salarios. Porque tú dices, bueno, si tú no tienes que salir, no tienes transporte, no tienes que hacer nada, ya, no tienes que salir a comer, puedes comer en tu casa, pues te puedo, a lo mejor no rebajar el salario, pero no subirte el salario en muchísimo tiempo, ¿entiendes? Y nos encontramos con ese tipo de economía. En el momento en que tú estás trabajando así, cara a nuevos trabajos y eso, al tener menos contactos, también tu influencia o tu valor va cayendo, porque no te relacionas dentro del mismo medio. Si lo haces todo a través de Zoom, pues llega un momento en que no tienes interacción directa con las personas. Entonces, no sé si mucha gente se ha fijado en eso, es que el valor de la persona en sí, podríamos decir, el market value de esa persona, pues va a ser más bajo. Va a ser más bajo. No sé si me entienden, no es lo mismo estar haciendo desde tu casa o que te estén viendo haciéndolo. Entonces hay que tener en cuenta eso, la nueva percepción. ¿Quién es una estrella en su trabajo? Bueno, trabajando desde la casa. Tú no puedes definir quién es una persona realmente, cuál es la estrella y cuál no. Eso lo ves en el día a día. En fin, estas son cuestiones que se plantea Denise en sus libros y todo eso del futuro que viene. Y ella lo que quiere es, bueno, pues no es un futuro revolucionario, tampoco lo que ella pide. O sea, pide más justicia y sobre todo un reparto más equitativo de los presupuestos del gobierno americano, ¿no? Que se dediquen en vez de ciertas áreas a ayudar a la gente que menos tiene. Y eso, pues mira, es una cosa muy loable, pero a la vez es una cosa muy problemática, porque si tú, y lo estamos viendo aquí con la pandemia esta, si tú a la gente le das demasiado dinero, que tiene suficiente dinero para vivir, la gente no quiere trabajar. O sea, y te he puesto aquí el ejemplo de Florida, por ejemplo, que cuando teníamos, ahora se está hablando de que si aprueban o no aprueban el nuevo paquete económico, ahí están, bueno, pues decían que entre hoy y mañana es el deadline, vete tú a saber. Que vendrá un paquete económico, vendrá. Pero si en ese paquete económico a unas personas, te puse el ejemplo de una peluquería, donde unas personas ganaban, una peluquera, $550 a la semana, y ahora quedándose en su casa la estaban dando $600 de ayuda federal más 300 de ayuda estatal, $900. ¿Cómo va a ir a trabajar esa persona? O sea, vas a ir a trabajar y encima para que te den menos dinero. Pues no tiene mucho sentido. Se va a quedar en su casa hasta que se acabe la ayuda. Pero ¿cuál va a ser el problema cuando se le acabe la ayuda y quiera volver a su antiguo trabajo? Que posiblemente ese trabajo ya no esté ahí, porque haya tenido que cerrar. Pero Manuel, nosotros vivimos en una sociedad donde los pequeños negocios, el small business, pues es lo que mueve la economía. Si hoy se están exterminando masivamente todos esos negocios, ¿qué va a pasar de la economía? Bueno, pues la economía, todos esos pequeños negocios, pues desaparecerán. O sea, la gente comprará por Amazon, comprará todo por Internet, porque ya hoy en día prácticamente puedes comprar todo, incluso puedes al supermercado, pues, te lo mandan a casa, o sea, lo compras por Internet, te lo mandan a casa. O sea, cada día van a necesitar también menos gente en los supermercados, van a necesitar más gente para empacar y llevar. O sea, trabajos cada día menos calificados. O sea, no sé si me explico. O sea, si tú pongo tu orden para ir al Fresh Market, te dice, quiero tantos huevos, pollo, tal, lo que sea, en 3 horas lo recibe usted. Pues, ¿qué necesitan allí? Gente para empacar, meterlo en una bolsa y otra persona pues que haga el delivery. No van a necesitar cajeros, no van a necesitar un montón de gente que esté allí, ni siquiera para ponerlo en las estanterías lo que va faltando, porque lo van a tener todo puesto en un sitio y va a ser que necesitas esto de aquí, de aquí, de aquí, de aquí.
Entonces cada día se va a necesitar menos mano de obra. Entonces ese es el futuro al que se enfrenta la humanidad en general, sobre todo en los países más industrializados. Es un futuro, como estábamos diciendo, difícil de prever, qué es lo que viene. La economía americana, a mí no me cabe duda que se reciclará, porque este país se recicla rápido. En otros países, pues no lo sé, o sea, me cuesta ver cómo se va a reciclar México, aunque México no creo que esto le cambie mucho. México, una gran parte de la población trabaja en la calle, vive en la calle, va de aquí a allá, es economía informal pura, pues tendrán que seguir haciéndolo, ¿no? O sea, estamos hablando que esta gran transformación de la economía va a afectar sobre todo a los países más industrializados. Yo no veo un gran cambio en la economía mexicana, o sea, lo veo un cambio a peor, en el sentido, por ejemplo, la gran cantidad de oficinas que hay en México ahora que están libres. Se ha cuadruplicado, o sea, si antes había 100 oficinas libres, ahora hay 400 para alquilar. O sea, todo está para alquilar, para vender, nadie va a comprar. O sea, ¿cuál es el futuro de esa economía? ¿Cómo se va a poder arreglar eso, no? Pero a una parte de la población, como te decía, va a seguir haciendo lo mismo, no le va a afectar que los precios de las oficinas suban o bajen, ellos van a continuar con su vida. Estamos hablando, como siempre, en todos los países en dos tipos de economía. Una economía pues, a los que no les afecta, porque van a seguir haciendo lo mismo y van a seguir siendo igual de pobres, y una población, una clase media más alta, porque estaba acostumbrada a una serie de beneficios que los va a ir perdiendo poco a poco. O sea, las clases medias en Estados Unidos, en Europa, pues se están acabando. O sea, realmente, te digo, con los precios de la vivienda, los precios de la educación, pues la clase media se va a acabar. Y lo que tú me decías, esos pequeños negocios, que realmente son al final los que más contribuyen al empleo, pues acabarán cerrando. No pueden sobrevivir. ¿De qué te puede sobrevivir un negocito de barrio que te vendía, pues no sé, te vendía Coca-Cola o te vendía lo que quieras, cuando ya la gente no lo está comprando ahí? O sea, y no va a ir, y además el sapiens es un ser de hábitos, tenemos hábitos. Si tú te acostumbras a no ir a un sitio y a comprarlo todo por internet, va a ser muy difícil que vuelvas a hacerlo, decir, ahora me voy aquí, voy a ir a comprar el detergente, voy a ir a comprar lo otro, cuando te lo pueden llevar a la casa. ¿Me entiendes? Esta pandemia lo que nos ha cambiado es los hábitos, o sea, ya la gente está acostumbrada a otro tipo de cosas. Y bueno, ¿cómo cambias eso? Pues es difícil. Estaban hablando esta mañana de los cines en Estados Unidos que están pues prácticamente quebrados, igual que en casi todas las partes del mundo. Pero esos cines normalmente pagaban un alquiler. El alquiler se lo estaban pagando pues al centro comercial donde estuvieran o al que fuera el dueño del local. Ahora, si no están funcionando, no están pagando. Esos señores que tienen el centro comercial o el local están a su vez pagando una hipoteca al banco, que lógicamente si a ellos no les están pagando, tampoco están pagando. Entonces, ¿cuál es el final de todo esto? Pues una crisis muy fuerte, ¿no? O sea, porque mucha gente va a perder dinero, tanto de arriba como de abajo. O sea, en esta ocasión sí que es lo que hemos comentado en otras ocasiones. Si hay moratoria de alquileres y yo no pago el alquiler, bueno, el que me está alquilando a mí la casa o la compañía no va a poder pagar al banco por esa hipoteca, porque es muy raro que la gente lo haya comprado en efectivo. Y aunque sea en efectivo, va a tener que seguir pagando el mantenimiento si el otro no lo paga. Entonces, acuérdate que en la última crisis del 2008, aquí que tuvimos la tremenda crisis inmobiliaria en Florida, salieron leyes que realmente son difíciles de imaginar, que hayan podido ser aprobadas. O sea, hay una ley, la ley esta de los condominios, que si tú no pagas tu cuota mensual, me parece que es hasta 3 meses, la asociación puede vender tu departamento y echarte, porque no has pagado la cuota de la asociación. ¿Tú te crees que eso es lógico? ¿Que se puede hacer eso? Esa ley existe aquí en Florida.
¿Cómo te pueden hacer eso? Que puedan vender tu departamento y ponerte en la calle porque no has pagado el mantenimiento. O sea, si un departamento vale $300.000 y tú les debes a ellos $5.000, lo venden por lo que quieran, lo venden por 150.000, se cobran sus 5 y a ti te dan 145, o se lo dan al banco, si el banco les permite venderlo, que esa es otra, ¿no? O sea, son cosas que tienen muy poco sentido, ¿no? Que una asociación pueda vender tu departamento porque no paga. O sea, ya hemos llegado y decían eso es para acabar con el abuso. Ya, el abuso existe, eso no lo vamos a negar. Pero me imagino que tiene que haber otras fórmulas que no quitarte tu departamento y venderlo para cobrarse una deuda. ¿Entiendes? Entonces vivimos situaciones así. Manuel, vivimos en una época donde pareciera que todo esto es pues como una rapiña, ¿no? Como si fuera una situación donde pues la economía es depredadora y que el individuo no importa o no existe. En tu novela 22, La Guerra de los Dioses, y con este personaje central, y bien lo hablábamos la vez pasada, que si un personaje como Denise Richard es el enemigo del Estado o el enemigo del establishment por cuestionarlo, por querer decir y puntualizar que eso, pues, ¿a dónde va a llevar todo esto? A final de cuentas, pues, no lo entiendo, ¿no? O sea, ¿cuáles son las posibilidades? Porque la vida diaria como sociedad, pues vemos que se está deteriorando cada vez más el futuro de las personas, se está dilapidando. O sea, ya no existe el sueño americano como tal. Entonces la pregunta es, con este tipo de novelas o de libros, ¿se está haciendo un llamado de atención a las clases políticas dominantes a que entiendan qué está pasando? En cierto modo sí, es lo que hace Denise Richards, es una llamada de atención a que esto no puede continuar así. O sea, y ella pone el ejemplo de, como hablábamos el otro día en La Gran Colonia, y pone el ejemplo de los padres fundadores. Dice, es que los padres fundadores se liberaron de los británicos por la gran cantidad de impuestos que les ponían a todo, eran una colonia explotada. Pero 250 años después, este país se ha convertido en lo mismo, en una colonia explotada por los políticos, que si tienes impuestos federales, impuestos estatales, impuestos locales, impuestos sobre tu vivienda, sobre todo. Pues ya, dice, al final, lo que lucharon para liberarnos, pues nuestros políticos nos han traído en lo mismo, solo vivimos y trabajamos para ellos, ¿no? O sea, ¿y en qué emplean ellos ese dinero? Si es que si lo emplearan en la sociedad, pero en la mayoría de los casos no es así, es lo que ella cuestiona, ¿no? Y te vuelvo a decir, yo estoy seguro que hay políticos muy honestos, pero en general la imagen que nosotros vemos de los políticos, pues a nivel mundial, pues son auténticos césares, ¿no? Que se creen que son Julio César, que mira aquí el presidente Trump, creo que, bueno, como hablábamos el otro día, que le enganchó el COVID por la gracia de Dios, o sea, que Dios lo quería así para hacerle más fuerte. Bolsonaro también lo tuvo, el Boris Johnson también lo tuvo, y mira, todos sobreviven, y 1 millón de personas se han muerto, pero ellos sobreviven. Bueno, pues ahí te da idea de la desigualdad, el tratamiento que reciben ellos al tratamiento que recibe la otra gente, ¿no? Y en cierto modo, bueno, pues es un poco lo que es la sociedad. Si estás en el ala más poderosa de ella, bueno, pues sí, el COVID te puede matar, pero vas a tener más recursos para enfrentarlo que una persona en México que trabaja en la calle. Eso está claro, y que no sabe ni que se ha contagiado. Pero eso es contra lo que va Denise, o sea, y contra ese futuro que todo lo hacen por nuestro bien, y al final, pues no sé lo que han hecho por nuestro bien, porque por nuestro bien, desde septiembre 11, pues nos han ido quitando todas las libertades, cada día la libertad de expresión está más cuestionada a todos los niveles, te quitan, te ponen de Twitter, de YouTube, de donde quieran, hacen lo que les da la gana, y es todo por tu bien, ¿me entiendes? Es todo por tu bien. Mira, ha salido, no sé si has visto en Netflix, una serie española que se llama La Valla.
Es una serie se desarrolla en Madrid 25 años en el futuro y es una sociedad distópica, muy parecido al cuento de La criada de Handmaid's Tale. Es una sociedad distópica que se ha dividido en dos clases, los pudientes y los no pudientes, por el hecho de que se supone que hubo una guerra mundial, el mundo quedó destrozado, entonces pues la población pues quedó, y te presentan un futuro totalmente distópico de todo lo que puede ser el futuro. Y parece que, como te digo, como en el cuento de La criada, parece que estamos muy lejos de eso, pero puede ser totalmente factible no sé, en un futuro cercano, con todas estas cosas que ellos hablan ahí también de un virus que ha matado y que siguen buscando la cura para el virus. Pues es lo mismo, hoy es el virus, sí, yo sigo creyendo pues que ha sido un accidente, o sea, eso salió, no un accidente de laboratorio, sino que fue, bueno, pues no sé si se fue el murciélago o el pangolín o el meteorito este que hablábamos de Wuhan, ya sé, surgió, no se supo controlar, mira, no se supo controlar, se extendió por el mundo y ahora estamos pagando las consecuencias. Eso nos va a traer unas consecuencias. En 3 años, cuando hayamos superado esto, pues vendrá otra cosa. Si no es un virus, pues yo qué sé, puede ser una guerra. ¿Me entiendes? Que cualquier cosa va a pasar para eventualmente llevarnos a una situación en la cual estemos trabajando prácticamente reciclados desde nuestras casas en unas sociedades totalmente diferentes y en las cuales pues, todo se hará pues, por nuestro propio beneficio, ¿no? O sea, porque nos quieren cuidar. Manuel, ¿qué diferencia habría en este tipo de series con el libro de George Orwell, La Granja? Bueno, pues acuérdate que La Granja es un libro en que los animales son los que tienen el control, ¿no? Y sí, es un mundo distópico como el que vivimos actualmente, ¿no? La Granja o 1984, pues yo creo que aventuraban el futuro, o sea, predecían un futuro o un mundo feliz de Aldous Huxley, y que ya estamos llegando ahí, no a esos extremos, pero 1984, pues yo le llamaría 2001, 2002, ¿no? Porque se retrasó se adelantó 20 años a lo que pasó, pero ya a partir de ahí vino esa sociedad totalmente controlada, donde a través de aplicaciones, a través de monitores, pues saben todo lo que has hecho. O sea, tú sabes si has estado en esta calle, si has estado en la otra, si has hecho esto, si has hecho lo otro. Y puedes no haber hecho nada, pero te ven ahí en una calle y dicen, ¿y usted qué hacía aquí? Pues usted no sé qué. Y ya le pueden hacer lo que le dé la gana. Esa sociedad existe ya hoy en día, quizá no a los niveles, en algunos países tipo China. Pues esa sociedad de 1984 pues, está ahí, es esa sociedad, todo controlado, todo monitoreado y todo controlado por el Estado. Ahí lo tenemos y está siendo una sociedad exitosa económicamente. Entonces, eso es lo que se plantea Orwell en 1984, hablabas tú de Rebelión en la Granja, ¿no? Pues es realmente el futuro. Mira, yo siempre he creído que la mente humana no puede imaginar nada que no exista. Nada. Cuando tú imaginas eso, es porque puede existir. Cuando Julio Verne hablaba de los viajes a la Luna o las 20.000 leguas de viaje submarino, todo el mundo lo llamaba ciencia ficción. Esa ciencia ficción, hoy en día, pues, es una absoluta realidad. La ciencia ficción de hoy, eventualmente, será una realidad total. ¿Me entiendes? Y hay un ejemplo que yo siempre pongo. ¿Por qué nunca, a través de la historia, se había hablado de los dinosaurios? De los dinosaurios no se empezó a hablar hasta el siglo XIX. Fue en la exposición de París de 1800 que se presentó un gran hueso y entonces los paleontólogos dijeron, bueno, aquí ha habido animales realmente grandes. Hasta entonces tú no los ves en la literatura, has visto dragones y cosas de esa fantasía, pero nunca has visto esos dinosaurios, nadie se los imaginaba así. Es más,
cuando el presidente Jefferson, que acaba de llegar al poder, y le enseñan uno de esos huesos grandes, que era muy creyente, es cuando manda la famosa expedición de Lewis and Clark a Luisiana, porque él creía que si eso había sido creado por Dios, pues tendría que estar en algún lugar donde no estaban explorados. ¿Me entiendes? Pero lo que te quiero decir con esto es que nuestra imaginación no puede concebir nada que no sea posible. ¿Me entiendes? Es algo, o como cuando hablamos de la inmortalidad. La inmortalidad la vamos a poder alcanzar. Si tú lees a Harari, bueno, el libro más famoso de él fue Sapiens, luego hizo Homo Deus, y luego acaba de lanzar 21 lecciones para el siglo XXI. En Homo Deus te dice que en 50 años el hombre será amortal, no inmortal, amortal. ¿Qué te quiere decir eso? Amortal quiere decir que te puedes morir por ciertas circunstancias, como por ejemplo un accidente. Eso no se puede evitar, pero no te puedes morir ya de una enfermedad, porque todo estará controlado. Entonces, incluso estará controlado el envejecimiento. Entonces tú vas a poder vivir 300, 400 años. Vamos a ser amortales. ¿Va a estar eso al alcance de todo el mundo o no? ¿Me entiendes? Esa es la premisa de Homo Deus, que dice que los hombres van a ser mitad hombres, mitad máquinas, porque te van a meter tantos chips que te curan todo o que reconocen cualquier problema que vas a poder vivir indefinidamente. Entonces, el problema que se plantea, ¿qué va a pasar con esa población? O sea, yo no me imagino a nadie con 300 años. Bueno, solo en la Biblia, ¿no? Que Matusalén, que vivió 961 años, Abraham me parece que vivió también como 901 años. O sea, son personajes que dicen que vivían esos años, ¿me entiendes? Pero bueno, ponte a ver cómo ellos medían los años y todo eso. Hoy en día, alguien que te viva 300 años en un futuro cercano, ¿cuál es el costo de todo eso? Si se mantienen jóvenes siempre y pueden estar siempre trabajando, van a estar trabajando esa persona 200, 300 años y con la idea a lo mejor de no morirse nunca. Pues ese es el futuro y ya no es ciencia ficción. Cuidado. Bueno, mira, aquí en la Biblia te dice los 7 personajes más viejos de la Biblia. Enos, 905 años. Adán y Eva y su padre Set los engendró con 105 años. O sea que quizá estamos como que retomando esa parte histórica, religiosa, a donde estamos retomando esa parte donde en un principio se escribió en la Biblia, ¿no? O sea que, como bien lo dices, la fantasía queda muy lejos de la realidad y la realidad lo supera. Pues sí, bueno, como te decía, esos personajes que vivían tantos años en la Biblia, pues te vuelvo a decir, no sé cómo medían los años, ¿no? Pero aún así, eso te lo hace pues quizá porque vivían más cerca de Dios, ¿no? O sea, vete tú a saber por qué era. Adán y Eva, imagínate Adán y Eva, que vivieron no sé cuántos años, sí, pero bueno. No sé, mira, eso es increíble para nuestra perspectiva actual, no para la perspectiva futura, como te digo. O sea, la amortalidad va a llegar. Tú y yo no la veremos, posiblemente. Pero quizá ya nuestros nietos sí que la puedan ver, al nivel que vamos avanzando. El problema va a ser un problema social, ya, y de población. Pues si ahora la población en países industrializados es pequeña, imagínate cuál será la población si esto viene. Si un hombre o una mujer pueden procrear por 200 años, imagínate los hijos que pueden tener. ¿Cuál sería el problema de eso? O sea, son preguntas, bueno, para llegar a eso, pues tendría que haber una erradicación de una gran parte de la humanidad para que los recursos futuros pues estuvieran al alcance de las nuevas generaciones. Entonces ya entras dentro de la ciencia ficción, ¿no? Antiguamente, pues las pandemias, las epidemias restablecían el equilibrio. Llegaba en el siglo, siempre cada siglo hay una gran epidemia.
históricamente, ¿no? En el siglo XIII tienes la famosa peste negra. Europa tenía como 60 millones de habitantes en esa fecha, mata a 30, casi a la mitad de la población acaba con ella. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que se convertía en un fenómeno económico. ¿Por qué? Porque había menos mano de obra. Entonces los salarios de los que sobrevivían automáticamente, su nivel de vida subía. Entonces antes, digamos, la naturaleza se encargaba de restablecer el equilibrio ecológico dentro del planeta. Hoy en día, pues imagínate una pandemia como esta, sin ningún control, ¿cuánta gente hubiera podido matar? La gripe española mató, bueno, se dice entre 50 y 80 millones de personas en un periodo de 2 años, cuando la población mundial era de 1.000 millones. Fue brutal, pero aún así, bueno, pues ayudó al equilibrio socioeconómico, ¿me entiendes? Porque automáticamente toda esa gente que muere, automáticamente quedan más trabajos libres para la gente que queda viva. Entonces, pues la naturaleza hasta ahora pues ha ido equilibrando todo. Ahora ya llegamos a un mundo en el cual ya la naturaleza pues puede ser frenada, o sea, y es lo que estamos viendo. Por eso el libro de Homo Deus de Harari para mí tiene todo el sentido del mundo de que eventualmente podamos ser amortales. Pues muy bien, Manuel, ha sido nuevamente un viaje súper interesante e ilustrativo. Partir por parte de tu obra, 22, La Guerra de los Dioses. Y nuevamente, Manuel, todas las personas que quieran que quieren encontrar tu libro, ¿dónde lo pueden localizar? Pues como ponemos siempre al final del programa, ahí está, sobre todo en Amazon, en cualquier país del mundo pueden encontrar todos mis libros, tanto en papel como en ebook. ¿Qué más sigue en el libro? Aparte ya después de esta carta de la luz y la oscuridad, ¿cuál se sigue la siguiente etapa? Bueno, pues es que todas las etapas en el libro se van mezclando. Es decir, no hay una etapa, ¿no? Empieza, como te decía, con el asesinato de Denise Richards, vamos a la otra vida, conocemos lo que es el lugar del aprendizaje, que es donde supuestamente se le llama el cielo, es el lugar del aprendizaje, y llegamos a también lo que se llama el infierno, pero el infierno se llama, que es parecido al lugar del aprendizaje, que se llama el scanning place, el lugar del escaneo, o sea, donde ahí van las personas también a aprender, y es igual tanto uno como el otro. En mi libro lo que es, para ponerlo en palabras simples, el cielo y el infierno, pues es lo mismo. Son dos lugares donde van las almas y hay una gran diferencia. La gran diferencia es cuando estas almas se reencarnan, porque en mi libro parto de la premisa de la reencarnación, ¿no? De que la gente va y viene y tiene que vivir diferentes etapas, diferentes vidas. Entonces, pues, fíjate una cosa muy curiosa que yo no creo que nadie nunca lo haya escrito, que la gente que va al lugar del aprendizaje tiene karma. Tienen karma y tienen que pagar por ese karma. La gente que va al lugar del escaneo, donde están ahí, no pagan por su karma. Entonces, cuando vuelven a la tierra, les da igual. Y creo que es por eso por lo que vemos individuos como los que vemos tan desalmados y que no tienen piedad con nadie ni para conseguir lo que quiere. La gente que viene de la luz es una gente, bueno, pues unas bases un poco más de ayudar a la humanidad. Y esa es la premisa de mi libro, ¿no? O sea, primero tienes que creer si hay karma o no hay karma, si existe. Mucha gente sí cree en el karma. En el lugar del aprendizaje sí se cree en el karma. En el otro lugar no creen que hay karma. Creen que hay libre albedrío total. O sea, que da igual lo que hagas, que al final lo que tú tienes es que sobrevivir y hacerlo lo mejor que tú puedas en la vida, independientemente de a quién te lleves por medio. Y esa es otra de las premisas del libro. Pues muy bien. Ha sido un tema para reflexionar y pues lo estamos viviendo en nuestra vida diaria y bueno, pues estamos pendientes para la próxima ocasión, que este es un tema que todavía tenemos que compartir y pues muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Jesús. Gracias.